Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios. Una pregunta así para comenzar en esta hora. ¿Vinisteis a escuchar la voz del hombre o la voz de Dios? ¿Seguro? ¿Estáis preparados para escuchar la voz de Dios? Entonces, la voz de Dios se hace notable y perceptible a través de su palabra. Todo lo que sea bíblico, asúmelo. Todo lo que sea del hombre, deséchalo. Entonces, presta atención. Vamos a levantar el vuelo. Abróchate los cinturones. Firme. Y ora por el piloto, que esté conducido por el Espíritu Santo, para que mantenga ese avión estable. Y entonces te mantengas despierto. Y si duerme, eso es una señal de confianza en el piloto. Y si soy yo el piloto, te recomiendo que no te duermas, sino que te mantengas despierto, orando para que el Espíritu Santo lo conduzca. Y que Él no se torne sabio en su propia opinión y diga, tengo una brújula aquí o tengo un sistema satelital que me dice dónde está el norte, pero como yo me sé tanto la ruta, ni voy a hacer caso al satélite ni a la brújula. Lo voy a hacer por intuición. Despierta. Dile no a esa pelota. Dile no a esa forma de pensar del predicador. Que el predicador se mantenga en la brújula de la palabra de Dios. Que no confíe en su intuición. Que no use deducciones teológicas sin exégesis bíblica, sino que se vaya completamente al texto sagrado. Como tú tienes tu Biblia, entonces tú la abres conmigo en el libro del profeta Habacuc, el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Y el consejo de Dios dice de la manera siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc 1:13. Fue una tarde muy soleada, pero muy triste, en un cementerio concurrido por familiares y amigos. Ella, la hija de mi primo hermano, había sucumbido como resultado de desplomarse con el peso de su propio cuerpo, al haberse reclinado de una cúpula que se había debilitado con el tiempo. Su muerte generaba una gran incertidumbre con relación al amor de Dios, que según nuestra mente finita, pudo haber evitado Dios semejante tragedia. Sin embargo, el sol seguía brillando y esta fue mi defensa. Dios es inocente. ¿Qué hablar ante un panorama así? No sabía qué iba a hablar, pero el momento lo determinó. El Espíritu Santo me hizo ver ese sol radiante y ante funcionarios del gobierno y ante la misma jerarquía de mi primo hermano, solamente atiné a decir, si estáis pensando que Dios es injusto o malo, os equivocáis. El sol sigue brillando. Es una señal maravillosa de que aun cuando estamos perturbados y confundidos por la tragedia, porque la pregunta es, ¿pudo haberlo Dios evitado? Dios puede evitar todo. ¿Qué no puede evitar Dios? Dios es todopoderoso. Él produce el hacer como el querer, causalidad. Sí, existe tal cosa como causa y efecto. Existe tal cosa como todo lo que el hombre sembrara, eso mismo segará. Todo eso es correcto. Pero por encima de eso está Dios. Dios no es contrastado, ni puede ser contrastado con el mal. El bien y el mal. No, el diablo y Dios. No, Dios está por encima del mal. Todo lo que ha querido lo ha hecho. Esto no es una lucha a ver quién gana, a ver quién triunfa. Si no, entonces Dios no fuera todopoderoso. Hay un solo ganador permanente, que es Dios. Dios siempre gana, Dios no pierde. Él es Dios y es fiel, pero es noble. Y es noble. Adoramos pues su nobleza.
Entonces, la mejor manera de poder interpretar los procederes de Dios que nos traen confusión es yéndonos a lo más seguro. En otras palabras, el sol salió. ¿Veis el sol que salió? ¿Veis que estáis respirando? El oxígeno sigue vigente. ¿Veis que estáis comiendo? ¿No veis que os podéis desplazar? Entonces, todo acontecimiento que traiga oscuridad y nublazón con relación a Dios y su bondad. Mirad entonces, mirad las cosas buenas. La pregunta sería, ¿realmente merecemos las cosas buenas que estamos recibiendo? Y dijo el hombre de Dios, ¿recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Debo observar que Dios, eso es justo y no necesita de abogado para que demuestren su inocencia. Él es soberano y no tiene que dar explicaciones a nadie. Sin embargo, Él es muy bondadoso, magnánimo y misericordioso y se complace en tomarse el tiempo para darle a su manera explicaciones, oiga bien, explicaciones a sus amados hijos que desean escucharlo. Y esto no como una señal de debilidad en sus procederes, sino como una señal de genuino interés en el hecho de que sus amados hijos vivan seguros en la luz sin tropezar. He observado y he notado que cuando uno da muchas explicaciones, el otro lo interpreta como una señal de debilidad. A veces tú accionas y ya se acabó. Entonces, cuando pretendemos que Dios nos dé explicaciones de todos sus procederes y Dios comienza a dar explicaciones, se puede interpretar como una expresión de debilidad de parte de Dios. En este caso, Dios da explicaciones. Dios condesciende. Ha dejado 66 libros para que nosotros podamos entender sus procederes. Y dentro de esos 66 libros hay escenas donde se revela el carácter condescendiente de Dios. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios tiene una conversación, se hace comunicable. ¿Qué idioma habla Dios? ¿Cuál es el idioma de Dios? Sin embargo, habló el lenguaje de los hombres, condescendió con un hombre y se comportó como hombre, un antropomorfismo. Dios es Dios, pero habló con Abraham y le dijo, ¿y vas a destruir el justo? ¿Lo va a destruir? ¿Y qué dirán las naciones acerca de ti? Estaba preocupado por la gloria de Jehová. Y si hay tantos justos allí, ¿lo vas a destruir? No. Y si hubiese tanto, no. Y si hubiese tanto, no. No había un solo justo. Andad, decile a Lot que salga de ahí rápidamente. Esa es la condescendencia de Dios. ¿Por qué tenía que explicarle a Abraham lo que le explicó? Porque así es Dios. Es magnánimo, es bueno, es bondadoso, es compasivo, es condescendiente, es empático. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de toda gracia y de toda bondad. Pero que el impío no interprete como debilidad las explicaciones que Dios da en su palabra. Porque la misma palabra de Dios nos establece que todo lo que Él ha querido hacer, Él lo ha hecho. Que la conciencia entonces se persuada de los procederes divinos y de su inocencia. Y yo digo, con toda seguridad, esa es la felicidad. Voy a repetir esto. Que la conciencia se persuada de los procederes divinos y de su inocencia. Esa es la felicidad. ¿No ven cómo está la gente perturbada hoy en día con los procederes universales de Dios? Preguntándose dónde está Dios, qué le pasó y quién es Dios. Pero usted quiere una explicación de parte de Dios cuando nunca ha tomado el libro sagrado, ni ha ido a la casa de Dios a exponerse a la palabra de Dios, y de repente hay un acontecimiento y usted quiere que Dios, como si fuera un esclavo suyo, y usted sabe que no es a usted que le estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando del que se comporta así, porque usted no se comporta así, usted está en la casa de Dios. Eso fue que usted vino. Usted determinó conocer más de Dios para que cuando lleguen esos momentos críticos, entonces usted interprete correctamente a Dios, porque esa es la felicidad. Entonces, como usted no se tomó el tiempo de conocer a Dios, el Rey del universo conoció de muchas cosas. Conoció de artistas, conoció de farándula, conoció de política, conoció de minería, conoció de todo, de inteligencia artificial, pero no conoció de Dios. Y ahora, en momentos de crisis,
Usted quiere que Dios le dé una explicación. ¿Y dónde está Dios? O que un pastor fulano de tal, el más sabio de los sabios, le dé una explicación que solamente la Biblia le puede dar. Entonces hay que tomarse el tiempo. ¿Para qué? Para conocer los procederes del Señor. Entonces, cuando usted conoce los procederes de Dios y cuando puede interpretar los procederes de Dios, usted es feliz. Porque usted no anda a tientas a ver qué es lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Y entonces le cae una especie de desesperanza. El no deseo de existir, el no deseo de vivir. ¿Sabe qué pasa? Que hay gente que saben tanto. Es decir, por el hecho de saber que una estrella que usted ve que está brillando, que eso hace tiempo que esa estrella no está. Años luz le llaman. Y entonces ellos comienzan a interpretar las vías lácteas. Y comienzan entonces ellos, porque saben de esos mundos y saben también de la diminutez o de lo diminuto que es la tierra y de lo pequeño que somos en ese macro universo. Entonces dicen, no puede ser que exista un Dios con tantos bichos como somos los seres humanos y que se preocupe. No puede ser, esto es comamos y bebamos. Oiga, solamente hay una respuesta y se la tengo siempre. El etos. El etos es la conciencia humana. La conciencia humana es lo que te permite ser. Y es lo que te permite autovalorarte y llevar la imagen de Dios y dimensionar quién tú eres. Porque realmente tú no eres lo que es tu tamaño físico. Tú eres quien eres porque llevas la imagen de Dios. Entonces tú no eres tan pequeño como tú piensas. Tú eres más grande. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir a esta tierra, el Hijo de Dios. Por eso el salmista David, es que no tenía que ser un científico, pero se comportaba como científico, dijo de la manera siguiente: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para qué? Para que lo visites. Él sabía la dimensión de Dios y de la galaxia. Y entonces se pregunta, ¿qué es el hombre? Obviamente, la imagen de Dios en el hombre. Por eso tú eres tan valioso, tú eres tan importante, tú eres único, un ADN. Tú no fuiste creado por serie. Tú fuiste creado de manera muy particular. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra del Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? Esta exposición, debo observar, si usted quiere, es para consumo personal. Es decir, yo la he consumido primero. Y en segundo lugar, para consumo de la iglesia que pastoreo. Y en tercer lugar, para todos aquellos en cualquier parte del mundo que aman la verdad. Pero mi foco soy yo mismo. Mi foco son ustedes. Mi anhelo, mi desvelo son ustedes, Iglesia Bíblica de la Gracia, donde Dios me ha puesto. ¿Para qué? Para que cuando andéis por estas calles os mantengáis libres. Si no sois libres, seáis libres por la palabra del Señor, seguros y firmes, y que tengan una respuesta ante todo aquel que demande razón de vuestra fe. En otras palabras, que ustedes puedan mantenerse seguros, porque hay tanta gente endeble, insegura, dubitando, zigzagueando. Vosotros tenéis que estar firmes, creyendo una misma cosa, porque si es bíblico no es nuevo, y si es nuevo no es bíblico. Y si os mantenéis aquí así, la felicidad y la esperanza de Dios os seguirán siempre. Y para todos aquellos en cualquier parte del mundo que, como los bereanos, quieran exponerse al consejo de Dios y revisar ese consejo de Dios con la misma palabra de Dios, a ver si lo que estamos predicando es en verdad la palabra de Dios. Por perder el enfoque, los hijos de Dios condenan a Dios y su santidad, que en tal cosa no ocurre en esta iglesia. Y lo triste del caso es que ni se dan cuenta. Esta pérdida de enfoque es simplemente por una poderosa influencia mundana en sus mentes y en sus vidas. Es un congraciarse con el mundo. Es tener una empatía enfermiza con los pecadores que han sido visitados con los juicios divinos. En otras palabras, en lugar de empatizar con Dios, su gloria, su santidad, sus atributos, entonces empatizan con el hombre.
Y cuando haces inocente al hombre, cuando declaras inocente al hombre, declara culpable a Dios. Cuando declaras inocente a Dios, porque Dios es inocente, por ósmosis, declara culpable al hombre. No pueden haber dos cosas. No pueden haber dos cosas al mismo tiempo. No puede existir inocencia divina e inocencia humana. Una de las dos. Si hubiese inocencia divina e inocencia humana, todo estaría bien. Pero no todo está bien. Entonces hay un culpable y un inocente. El culpable es el hombre, inocente Dios. Y Pablo concluyó diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la palabra de Dios. Yo te pregunté si viniste a escuchar palabra de hombre o viniste a escuchar palabra de Dios. Y me respondiste con sinceridad. Entonces no te enojes. Viniste a escuchar la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y la mayoría de los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos. Y declaramos a Dios veraz. Y decimos todo hombre carece de veracidad absoluta. Todo hombre mentiroso. Columna y baluarte es la verdad. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. La iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. El único lugar donde se puede encontrar la verdad. No en las redes sociales. No en Facebook. No en X. No en la NASA. No en la ONU. No en Vaticano. No en Capitolio. No en la Casa Blanca. No en Palacio. Esa es la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad, que pone la verdad de Dios, que pone la Biblia. Viniste a escuchar la voz de Dios. Estar del lado de Dios en este mundo controlado por el maligno, porque dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, es acarrearse persecución. ¿Estáis preparados para la persecución? Por declarar los procederes de Dios, por no tener una mente enfermiza como los del mundo. ¿Estáis preparados para ser rechazados socialmente? No hemos padecido hasta la sangre, pero podría llegar en algún momento que padezcamos hasta la sangre. Significa una persecución física. Ahora hay una persecución fuerte, es la del rechazo. Preguntadle al adolescente, ¿qué es lo más doloroso para él cuando está en su aula? ¿La aceptación o el rechazo? El rechazo. Le duele hasta la muerte. El ser humano no fue preparado para el rechazo. Por eso es tan dramático el rechazo, cuando te rechazan, cuando no te quieren hablar, cuando te aíslan, cuando hacen grupitos pequeños y a ti no te quieren dejar entrar, por lo que fuere, sea porque no eres muy agradable o porque no eres tan malo como ellos, pero tú quisieras ser un poco malo como ellos, pero ellos dicen, tú no eres tan malo como nosotros, y para entrar a este grupo hay que ser malo, o ser bonito, o tener dinero, o tener un apellido. El rechazo. Ahora mira por un momento, ser rechazado por tu fe. Que te rechacen por tu fe, que no te quieran ni en tu propia casa por tu fe. No por tu mal comportamiento, por tu fe. Por tu fe. Que la gente que te amaba y te quería deje de amarte y quererte, porque en un punto de la historia tuviste que enfrentar y tomar una decisión a la luz de las Escrituras. No lo queremos por aquí, no más por aquí. Y tener el rechazo que donde quiera que tú vayas, en vez de mirarte, se van. Y cuando comienzan a gremiarse y cuando comienzan a hacer una especie de publicidad y comienzan a empañar tu imagen, tu reputación, lo que fuere, de tal manera que se convierte en eso, en una especie de bola de nieve, que donde vas dicen, ahí llegó el fanático, ahí llegó el que se cree que es el único que tiene la verdad. Ahí llegó, lo rechazamos. Y tú sabiendo que no es así, sino que ha asumido la postura correcta de coincidir y confluir con la verdad de Dios. Más que eso, de someterte a la verdad de Dios y de declarar la verdad de Dios y de llegar a la conclusión en tu ecuación mental lo siguiente, que Dios y nosotros somos la mayoría. Que el mundo pasará, pero Dios y su palabra no pasarán. Y que los que padecen persecución son bienaventurados. Ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos resplandecerán como la luz del mediodía. Y el tiempo es breve aquí. Tú le puedes decir a tu compañero de trabajo, nos vemos ahorita, porque literalmente nos vemos ahorita. Yo les podría decir a ustedes, en este domingo, nos vemos ahorita, porque el otro domingo, si Dios nos da vida y salud, llega rápido. El tiempo se va rápido, rápido se va. Llegamos a la vejez en un abrir y cerrar de ojos. Se va rápido.
El niño se ilusiona, cree que no va a llegar a viejo, pero un día llegará viejo, si es que Dios le da la dicha de llegar a viejo, porque solamente los dichosos pueden llegar ancianos, los dichosos. Entonces el tiempo se va rápido en tal virtud. Entonces, no te desesperes. Si estás padeciendo por causa de Cristo, el tiempo llegará. Tu vindicación está próximo. Hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El mundo no se creó a sí mismo. No hay nada que Dios no haya decretado, pero Dios es inocente. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Él no es cómplice de la maldad humana. Veamos entonces así, abuelo de pájaro, en primer lugar, el contexto histórico de nuestro texto. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Yo creo que tenemos una idea de lo que estamos hablando y de lo que se va a continuar hablando. El contexto histórico, la situación en los tiempos de Habacuc, una situación muy compleja, muy difícil. Habacuc aprendió a vivir por principio. No crean que los conflictos son contemporáneos solamente, los conflictos son de siempre. Siempre ha habido y siempre habrán conflictos. Entonces, en tal virtud, el pueblo de Dios se apartó de Dios, se apartó de los preceptos, se apartó de los principios, se apartó de lo que Dios había establecido. Entonces Dios, bueno, como gran químico que es, porque Dios es un gran químico, en cuanto al manejo de la voluntad de los hombres, sin interferir de manera brusca en la decisión humana. En otras palabras, el hombre decide lo que va a hacer. Sin embargo, hay esa gracia retenedora de Dios, que Dios interfiere de manera soberana, como Él quiere, de tal manera que nadie le puede decir, ¿por qué no actuaste aquí? ¿O por qué dejaste de actuar allá? ¿Por qué si moviste aquí? ¿Por qué si no moviste allá? Son los procederes de Dios. Ahora usted tiene una voluntad que usted determina si quiere venir a la iglesia y si no quiere venir. Si quiere convertirse a Cristo, si no quiere convertirse a Cristo. Si quiere ser amigo de Dios, si quiere ser enemigo de Dios. Si quiere seguir el camino de la rectitud o quiere seguir el camino de la mundanalidad. Usted decide. Pero en todo esto usted cree que Dios va a tener una pasividad absoluta. No. Por eso la Biblia dice de la manera siguiente: vosotros podéis aguantar, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y juntamente con la tentación, Dios da la salida. En otras palabras, el termostato de las tentaciones lo tiene Dios. De tal manera que el horno no se calienta más de lo que debe calentarse. Se calienta a tu medida. De tal manera que tú no te mueres por el horno, tú te mueres por tu decisión. Por la forma como tú reaccionas ante el calor del horno. Además, si tienes el favor de Dios, entonces Dios, soberano, bondadoso, a lo suyo, ¿qué hace? Le da la salida. Entonces, ¿cuál debería ser la decisión inteligente? Como las 10 vírgenes. Tener reserva para que en el momento de la prueba, entonces Dios te pueda dar en su gracia la salida. Porque tú hiciste tu trabajo, Dios hace su trabajo también. Aunque sin lugar a dudas, esto es tan maravilloso, porque Filipenses también dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Entonces los caminos de Dios resultan contraproducentes a los hombres. Y el profeta Habacuc estaba perplejo, porque lo que Dios le dijo como que no le simpatizó mucho. Dice, mira, lo que está pasando aquí es que voy a enviar a un ejército enemigo cruel, muy cruel, y va a afectar a mi pueblo. Óigame bien, es muy fácil leerlo. Es muy fácil ahora aquí en un lugar con aire acondicionado, ¿no? Y bien iluminado, con gente hermosa como ustedes, con asiento confortable, con todo lo demás que pueda haber, accesorialmente hablando. Pero, señores, no es lo mismo hablar de una guerra que estar en la guerra. Ninguno de nosotros hemos experimentado una guerra realmente. Aquí, de lo que estamos aquí, no creo que haya alguien que haya vivido la guerra. Bueno, una revolución de abril, qué sé yo. Pero aquí todos somos relativamente jóvenes. Tendría que ser un anciano de 80. Y a lo mejor no se percata o no se percató de la dimensión de lo que se vivió. Pero guerras como la de Ucrania, guerra como la que hubo en los tiempos de Hitler, guerra como la que vivió Inglaterra cuando los aviones alemanes entraban a Londres y esos médicos tenían que ver cuerpos descuartizados,
amputado. Allí estaba Lloyd Jones. El doctor Martyn Lloyd Jones vivió eso. El refugio del doctor Martyn Lloyd Jones, que ya era pastor, médico de la realeza, fue Abacú. Lloyd Jones se comió a Abacú. ¿Eran los animales más crueles que los caldeos? ¿Que los asirios? Eran crueles los alemanes, muy crueles, pero esos ejércitos eran tan despiadados que se describe en el capítulo 1 de Abacú lo que ellos eran. Entonces, lo grande del caso es lo siguiente, dice, y después que ellos hagan sus hazañas, entonces ellos se van a mofar y van a decir, eso es por nuestro poder, y comenzarán a presentar adoración a su Dios, como diciendo, nuestro Dios nos dio la victoria, cuando detrás de todo esto estaba Dios, el Dios de la Biblia, estaba la mano de Dios. Escriba eso en X, escriba eso, a ver qué le van a decir. Usted puede comentar eso desde Abacú, pero los acontecimientos que están acaeciendo en la humanidad, escríbalo y aplique ese mismo principio que pasó en los tiempos de Abacú, aplíquelo a las grandes tragedias que han acaecido y que están acaeciendo en la humanidad, incluyendo la invasión de Rusia a Ucrania, el intento, y los grandes desplomes de Medio Oriente y guerras que nosotros no conocemos, la incertidumbre en Haití desconocida por nosotros, porque no hay forma de saber lo que está pasando realmente en Haití, las injusticias de las deportaciones en muchos casos, la miseria humana, la hambruna. Escriba y diga que ninguna de esas cosas escapa del predominio divino. Estaba perplejo. Sin embargo, luego Dios le dice, no te preocupes, que eso no se va a quedar ahí. Los asirios no van a triunfar definitivamente, sino que le estoy dando una lección a mi pueblo para que mi pueblo vuelva en sí, para que mi pueblo reflexione. Conviértete en atalaya. Mira a ver cuándo vendrá la provisión de Dios. Y entonces dijo el hombre de Dios, mas el justo por su fe vivirá. Y si se tardare, no se va a desesperar mi alma, sino que esperaré en ti. ¿Qué ha de hacer el justo en circunstancias como las que vivió Abacú? Enmudecer y esperar en Dios. No hablar lo que no sabe, hablar lo que sabe. Y si lo que sabe va a acarrear persecución, que entonces evalúe el costo de la persecución, del repudio. Te dirán insensible, ese Dios yo no lo quiero. Bueno, ese es el único que hay, el Dios de la Biblia, que es limpio de ojos para ver el mal, que es inocente, pero con tus ojos empañados por el pecado, lo ves como cruel, lo ves como malo. Escudriñemos nuestros caminos, dice Lamentaciones, y volvámonos a Jehová. ¿En qué ha de lamentarse el hombre viviente? ¿En las tragedias? ¿En qué ha de quejarse? ¿En Dios, que es injusto? Que se lamente todo hombre viviente en su pecado. Eso dice el consejo de Dios. Bueno, en ese contexto sigue Abacú hablándonos y diciéndonos, esto es por principio. Tenéis que ver a Dios como santo. Si veis a Dios como santo, entonces lo vais a entender. No lo llevaréis a un tribunal y lo condenaréis. No, no, Señor. Si veis a Dios como santo, entonces todos sus procederes son justos y son correctos. Por eso en este lugar no hay una sola persona. No es que no haya tentación para decir Dios y lo podré entender, porque como que no lo estoy entendiendo mucho. Pero como tú vives por principio, tú enmudeces y el Espíritu Santo de Dios te revela y te recuerda, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y aunque sigas evaluando todo lo que puedas evaluar, que no lo vas a entender, tendrás que volver a decir, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es bueno, y tendrá que decir también, sus razones tendrá. Yo no la entiendo y Él tiene que explicármela. Sí, la he explicado en la Biblia. Pero como tú quieres lo particular ante lo general, entonces va a ser difícil, porque tú quieres que te dé la respuesta. Hay gente que dice, respóndame, pero respóndeme. No te puedo responder porque hay que leer los 66 libros de la Biblia.
¿Y tú quieres que yo te dé una respuesta a lo que cuesta un tiempo de 66 libros? Y así no es. No es cuando tú quieras tener la respuesta. ¿La buscaste alguna vez? ¿Te interesaste alguna vez? Y ahora la quieres, pero la quieres rápido. No oye lo que dijo Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y la verdad estaba frente a él. Y el Señor iba ahí y dio la vuelta. Tenía la verdad frente a él. Así son los pecadores. Tienen la verdad verdadera, pero no la quieren. Quieren seguir con sus ilusiones. Quieren noticias buenas, pero no son reales. Son noticias infundadas. La buena nueva de salvación está aquí, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por perder el enfoque, entonces, lamentablemente, vienen todas estas cosas. El contexto histórico de Habacuc nos lleva a ver nuestro contexto histórico. Y quisiera que viéramos dos contextos históricos. El de Martyn Lloyd-Jones, el que estaba viviendo Martyn Lloyd-Jones y el que estamos viviendo nosotros. Es decir, que Martyn Lloyd-Jones le dio un calificativo a la crisis de su tiempo. Y si me permití, igualando la distancia con el doctor Martyn Lloyd-Jones, yo quisiera también exponer cuál es el mal de este tiempo, cuál es la crisis desde mi punto de vista. Leo al doctor Martyn Lloyd-Jones. Cada tiempo de la historia ha tenido sus dificultades con relación a la fe. Uno de los problemas que mayor ansiedad provoca en la esfera de la fe es lo que podríamos llamar el problema de la historia o cómo interpretar los hechos de la historia. Muchas personas en este tiempo se encuentran perplejas al enfrentar la situación histórica. No siempre ha sido así. Hacia el final del siglo pasado y quizás hasta el 1914, la dificultad principal que asediaba a aquellos que pertenecían a la fe no era el problema de la historia, sino el problema de la ciencia. ¿Recuerdan a Darwin? En esa época, y el pastor Spurgeon tuvo que enfrentar a Darwin, el ataque de la fe o a la fe se basaba en la autoridad de los científicos. ¿Recuerdan cómo los científicos británicos y alemanes se llenaron de entusiasmo hasta la fecha? Todas esas jactancias que usted ve en psiquiatras y en profesores universitarios y en médicos de que Dios no existe, viene de esa crisis mencionada por el doctor Martyn Lloyd-Jones, que se le enseñan a los muchachos en las escuelas como si fuera palabra de fe. Esa fue una crisis que se vivió donde la inerrancia de las Sagradas Escrituras estaba en juego, lo que se llamó la alta crítica. La dificultad entonces radicaba en poder reconciliar la enseñanza de la Biblia con los hechos observados en la naturaleza y las diversas afirmaciones de la ciencia, que muchas de estas afirmaciones eran teoría y no leyes, eran conjeturas, era mezcla, pero hasta la fecha hoy en día hablan millones de años de la galaxia, como si tuvieran la certeza, y solamente son deducciones científicas, pero no deducciones reales. Y los ingenuos citan a los científicos como si fuera palabra de Dios, cuando lo que deben de citar como palabra de Dios es la palabra profética más segura, la Biblia. Ahora, ¿cuál sería el problema de hoy en día? Ya esta es mi opinión y mi parecer. No es palabra de Dios. Vindicar al enjuiciado y condenar a Dios. ¿Cuál es la crisis de hoy en día? Que está permeando los púlpitos a nivel mundial. Por eso no se asuste, que se sienta usted solo, porque donde quiera que está, casi como que usted dice, es el mismo discurso. Allá está uno de nuestros queridos jóvenes en los Estados Unidos, lidiando con una iglesia que pone un pastor con una mentalidad mundana en el aspecto de la salvación final. Ahí está lidiando y dice, ¿y dónde me voy? Porque están todas con el mismo discurso. ¿Cuál es el discurso? El discurso es vindicar al enjuiciado y condenar a Dios. Esa es la crisis que estamos viviendo. Si ustedes observan, esa crisis se puede observar en el movimiento político de izquierda. Por ejemplo, Bukele, para darle una idea de la panorámica mundial, Bukele eliminó, por así decirlo, a una banda diabólica, llena de jóvenes tatuados y que cometían todos crímenes, y convirtieron a El Salvador en una ciudad invivible, en un país invivible, exportaron
Pero Bukele, Dios le dio sabiduría, puso a Dios delante. Y sin faltar los derechos humanos y sin faltar a los principios, derechos humanos consistentes, no de los derechos humanos de los derechos humanos, sino de los derechos humanos reales. ¿Qué pasó? Lo encerró todo, una cárcel de 40,000 personas, lo encerró a todo. Ahora se considera El Salvador el país de mayor paz del mundo. Creo que el segundo. Estados Unidos cogió la señal y dijo, queremos ser como Bukele. Y hasta le están mandando a los delincuentes hacia allá. Pero no se dan cuenta ustedes cómo México vindica a los delincuentes. ¿No os dais cuenta cómo Venezuela vindica a los delincuentes? Cómo el Partido Demócrata en los Estados Unidos vindica a los delincuentes, protege a los delincuentes, protege a los ilegales. Y eso está pasando en la iglesia también. Justifican a los delincuentes, justifican a los impíos bajo un pseudo amor de Dios y bajo una gracia radical que no hay que arrepentirse para ser salvo. Solamente hay que creer una sola vez y de por vida, como un pasaporte que usted sacó y no se lo van a quitar jamás. Que no importa que usted muera en una condición deplorable, no importa. Esa es la crisis de nuestro tiempo. Y por eso usted dice, y por eso hay gente que se ha retirado de la fe, porque dice, es que tanta gente no puede estar equivocada, porque donde quiera que me muevo es el mismo discurso. Obviamente, porque hay un problema de la época. ¿Cuál es el problema de la época? Vindicar al enjuiciado y condenar a Dios. ¿Qué significa? Cuando tú vindicas al pecador, condenas a Dios. Cuando tú conmiseras al pecador, condenas a Dios. Siempre se ha predicado este mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre se ha predicado este mensaje, la ira de Dios caerá sobre vosotros. Siempre se ha predicado este mensaje, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Siempre se ha predicado esta verdad. Segunda de Pedro 3. Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el mensaje que siempre hemos escuchado. Mirad a Sodoma, mirad a Gomorra, mirad a los ángeles que no guardaron su dignidad. Están en lugares de tiniebla esperando el día de Dios para el justo juicio de Dios. Ese es el mensaje que siempre hemos escuchado. Pero ahora, ¿cómo predicáis? No necesitáis el arrepentimiento. Hay una gracia que cubre todo. No importa, le hacemos un funeral y un memorial a aquellos que han blasfemado el nombre de Dios y que han dicho que se puede salvar sin perseverar, cuando el testimonio bíblico dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Es como cambiar las leyes del juego de béisbol. Se puede anotar una carrera llegando a tercera. Se puede anotar una carrera llegando casi al home. No, mi amigo. La regla del béisbol es la siguiente. Para anotar una carrera, ¿dónde hay que ir? Hay que pisar el home y que no le hagan out. Para llegar hasta el final hay que ser fiel hasta casi la muerte. Ser fiel hasta la muerte. En segundo lugar, no te dejes distraer. Dios no es el procesado ni el que ha pecado. No te dejes distraer. ¿Qué es lo que está pasando? Cito: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ante los juicios de Dios, entonces el hombre, de manera perversa, trata de cambiar el enfoque. ¿Y cómo? Eso se usa mucho hoy en día, eso está de moda. ¿Cómo? Al que acusa, con derecho de acusar, porque se ha cometido un delito. Es decir, Dios es fiscal y Dios es juez. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con el juez? Lo embarramos. El hombre lo embarra. ¿Para qué? Para distraer la atención, y en lugar de concentrarnos en la maldad humana, nos concentramos en los procederes de Dios. En otras palabras, ponemos a Dios como el procesado. No. Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo puede procesar.
Mire, ahora hay que tener un cuidado ante los casos. Usted tiene un caso y encontró un ladrón en su casa que le robó y tal. Y ahí tenga cuidado, porque ahora usted tiene que darle hasta un plato de comida y sentarlo ahí hasta que llegue la... Siéntate ahí, ladrón. Porque si usted le da un palo, usted va preso. Si usted le da un tiro, usted va preso. Si él fue con un cuchillo y usted le dio un tiro, dice, no, debiste tú también darle con el cuchillo, porque no es proporcional. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, que fácilmente, como le pasó a alguien, usted encuentra un ladrón y fácilmente usted es el que va preso, si no agota un debido proceso. Usted encontró a alguien robando en su empresa, tenga cuidado como usted le habla, porque él va a provocar, ¿el que le va a provocar? Le va a provocar a usted para que usted sea el enjuiciado. Sí, yo le robé, pero él me maltrató. Él violentó mis derechos fundamentales. Cuando él me encontró, me dio 3 tabanás, me dio 3 palos, puso a todos los compañeros para que... Usted va preso también, porque eso le convierte en la justicia. Entonces, eso tratan de ser los pecadores. Usted va a llevar un carro al mecánico, el mecánico probablemente no hizo el trabajo, probablemente hasta lo engañó. ¿Qué va a hacer el mecánico? El mecánico va a tratar de provocarle una situación a usted. ¿Para qué? Para que usted aparentemente se enfade y como está en su taller, a lo mejor busca 5 testigos de los que están allí. ¿Ven ustedes cómo vino? Se ensañó, habló mal, mírenlo ahí. Sí, pero tú engañaste al cliente. Entonces quiere evadir tu engaño del cliente, ¿cómo? Procesándolo a él. ¿Usted sigue aquí conmigo? Entonces eso quiere hacer el hombre con Dios. De la tragedia de pecado, de maldad, de beventina de madrugada, de corrupciones y de maldades, de droga, de todas esas perversiones que se hacen en las noches y en las oscuridades, porque las noches se hicieron para dormir. Pero el pecador no puede vivir sin divertirse. El pecador no puede vivir sin el ron, sin el whisky, sin la mezcla, sin la inmoralidad. El pecador no puede vivir sin eso. Entonces ahora enjuiciamos a Dios. De los descuidos humanos enjuiciamos a Dios. No enjuiciemos a Dios. Dios no está en el proceso. Dios es inocente. El procesado es el hombre. El procesado es el pecador. Y Dios es sabio. Los que no son sabios son muchos pastores que están en la viña del Señor, que en lugar de tener el mismo discurso de la palabra de Dios, quieren defender a Dios empatizando con los pecadores y declarando la bondad y la misericordia de los pecadores y que no son tan malos y que son casi malos y condenando a Dios, porque Dios no puede accionar de manera inmediata. Él accionará en su momento con cada pastor que lo traicionó, porque son pastores traicioneros que en lugar de guardar silencio están hablando. Y no deben hablar, lo que deben es callar ante los procederes de Dios y hablarle al pueblo de Dios de que hay lugares donde no se debe ir, que hay lugares donde no se debe frecuentar. Ya yo le conté la historia mía del amigo que me llevó a Bonao a estrenar su camioneta 4x4. Y yo decía, ¿cómo no? Cristiano los dos. Muchachito yo de 19 años, pero fiel al Señor por su gracia. Vamos a Bonao, que tengo una familia, fue maravilloso. Fuimos a Bonao. Y las piñas dulcísimas, unas pan de frutas que nos dieron, una cosa sabrosa. Fuimos a la loma, bajamos. Cuando ya dio la nochecita, entonces me dice, vamos a conocer Bonao, donde están las mujeres más lindas del país. Un muchacho de 19 años. Digo, no hay problema, yo no iba a ver las mujeres, pero... y él no me dijo tampoco eso lo estoy deduciendo yo de aquí. No, el punto es que cuando yo veo que estamos caminando, nos paramos frente a una discoteca. Digo, ¿y dónde que vamos? Entonces me dice, no, hombre, tú. Digo, no, yo no puedo, tú sabes. ¿Él era cristiano también? Sí. Digo, no. No, hombre, ven, vamos. Y entonces los primos, el primo hermano, me persuadieron todo. Estaba acorralado. Casi me chantajearon. Tú vas a estar ahí, tú no vas a beber, tú no vas... En efecto, y la presión me llevaron a la discoteca. Cuando yo entro a ese lugar, al lobby, y miro así, digo, esto no es para mí. Digo, sácame y sácame rápido. No, que me saque rápido de aquí. Yo era un muchachito valiente. Sácame de aquí. Me sacaron y me llevaron a acostar. Yo no sé qué ellos hicieron, pero allí yo no estuve. Yo pienso en mi hijo Isaac. Mi hijo Isaac es un trabajador incansable, muchacho productivo, impresionante.
pero él vende colchas y es un creativo para lugares de alto ruido. Imaginaos por un momento que seducido se ha llevado a uno de estos lugares nocturnos para que pueda ver el ruido del lugar y que solamente digo, Señor, que él sepa el camino que tiene que coger y sepa que no se debe sentar en silla de escarnecedores. Que ningún hijo de Dios mezcle vino, que ningún hijo de Dios se haga fanático del alcohol, que ningún hijo de Dios se haga fanático de la vida nocturna, que ningún hijo de Dios sepa poner la raya de pizarro con su compañero de trabajo cuando lo conviden a un cumpleaños, que los hijos de Dios sepan a dónde deben ir, dónde deben frecuentar y a dónde no deben frecuentar. Amigo, cuando pasan los hechos, nadie es inocente. Ninguna maldición viene sin causa. Nuestra empatía es con Dios. Estamos siempre del lado de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Me observad? ¿Estáis atendiendo lo que estoy comunicando? No te dejes distraer. Un Dios santo odia el pecado y no puede cometer maldad. Puedo estar inseguro, dice Lloyd Jones, sobre muchas cosas, pero estoy cierto que Dios no puede ver el mal sin odiarlo. Lo detesta. Todo el mal que existe en el mundo le es completamente aborrecible debido a su pureza. Dios y el mal son eternos enemigos. Cualquier cosa injusta o cruel no tiene cabida en el carácter de Dios. No existe la más mínima posibilidad de hallar injusticia en Dios. Él no tienta al hombre, ni tampoco puede ser tentado por el mal. Dios es luz, dice Juan, y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces no tenga duda de los procederes de Dios. En tercer lugar, si la duda te llegare, mantente en lo cierto. De ahí es que Lloyd Jones muestra algo interesante. Dice Lloyd Jones, la mayoría de los problemas y perplejidades de la vida cristiana se originan en la falta de un adecuado método de enfoque. Eso sí está sabroso. Un adecuado método de enfoque. Es mucho más importante conocer la forma de enfocar los problemas que tener una respuesta inmediata para cada problema en particular. Es como quien dice, aquí hay una solución para cada problema, dice Lloyd Jones. No es así. No es así. Es mucho más importante conocer la forma de enfocar los problemas. Me dice mi cuñado, me escribe, me dice, mira, pasó esto y esto, lo que ustedes saben que pasó. ¿Qué tienes que decirme acerca de Dios? Ahí lo dejé en visto. Lo dejé que descansara como 3 días en visto. Dirá, ¿y qué pasó? Entonces le respondí anoche, digo, si tú quieres saber la respuesta, pon el canal de Iglesia Bíblica de la Gracia, que de eso voy a predicar. Y él tiene que estar viéndome. Entonces le digo, allí te voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la gente quiere respuesta en cápsula. Y ni aún este mensaje va a satisfacer las curiosidades de muchos. Para eso tenéis que orar, tenéis que leer la Biblia y tenéis que tener un corazón correcto delante de Dios. Porque finalmente hay cosas que se evaden. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón es malo y no queremos la respuesta de Dios. Los hombres habitualmente quieren una respuesta clara para cada asunto específico, dice Lloyd Jones. Pero la Biblia no siempre nos da lo que queremos en ese sentido. Sin embargo, nos enseña un método. Somos muy propensos a dejar cundir el pánico y a buscar conclusiones rápidas cuando ocurre lo inesperado y cuando Dios está procediendo en nosotros de una manera inusual. Sí, porque usualmente vemos la bondad de Dios que protege y cuida. Y es como si Dios estuviera complacido con el pecado de las ciudades. Ciudad de Nueva York que no duerme hasta que vienen las torres gemelas y se desploman y comienzan a manifestarse los pecados. Cuando las torres gemelas se desplomaron, la maldad disminuyó por un tiempo y las iglesias comenzaron a crecer, pero volvió otra vez la maldad. En el Salmo 73 se nos enseña el peligro de hablar inadvertidamente. Por eso yo aconsejo, ¿y quién soy yo para aconsejar? Pero doy mi opinión a los pastores que tengan cuidado. No es tiempo de hablar tanto. Es tiempo de predicar la palabra de Dios. No es tiempo de ser panelista.
Es tiempo de declarar lo que Dios dice que hay que declarar. Pero nos gusta tanto la megafama, nos gusta tanto hacernos sentir. Y los likes, ay, no vivimos sin ellos. En el Salmo 73 se nos señala el peligro de hablar inadvertidamente con nuestros labios. Al ver ciertos males, el salmista exclamó: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia. Gracias a Dios que en los primeros versículos dijo: Dios es que inocente. Y es bueno para con los limpios de corazón. Dios no es culpable de lo que yo viví. El problema estaba en mí. Salmo 73, 13. ¿Había entonces algún beneficio en comportarse piadosamente?, se pregunta Asaf. Repentinamente recapacitó y dijo: si dijere yo, hablaré como ellos. Y eso es lo que está pasando. Que hay mucha gente que está hablando como ellos. Muchos pastores que están hablando como ellos. Usted no tiene que hablar como ellos. Deje ese discurso de estar hablando como ellos. Hable como lo que usted es. Un hijo de Dios. Un vindicador de Dios. Un declarador de la inocencia de Dios. Hablaría como ellos, reconociendo que había hablado el salmista Asaf desacertadamente con sus labios. Había comenzado a hablar sin antes pensar. Por estar leyendo tantas redes sociales, usted está escribiendo cosas que no son bíblicas. Por estar leyendo tanto Twitter o X, usted está hablando como uno de ellos. Lea su Biblia para que hable como la Biblia habla, para que hable como Dios habla, aunque no le guste a la gente, pero al final la gente lo va a respetar. Usted llevaría al mortorio, si su hijo fue un hombre bueno y hasta de Dios y cristiano, y usted sabe que fue fiel y murió hasta el fin diciéndole: mami, soy de Dios, no importa este cáncer que me ha calcinado, soy de Dios y no lo he negado ni lo negaré. Y diciendo eso, partió con el Señor delante de usted. Usted llevaría a un pastor farsante que lleva al cielo a los suicidas. Usted lo llevaría a hablar. Si usted lo lleva, se pone en duda la fe de su hijo, porque llevó al cielo a uno que murió en sus propios pecados. En otras palabras, no tendría credibilidad. Pero cuando usted lleva a un hombre de Dios, yo quiero que sea usted, y yo le puedo dar testimonio de que murió en el Señor, usted está confiando de que ese hombre no va a decir una cosa que no es. Para que no le pase lo que le pasó a aquel que iba a los funerales en busca de dinero. Y él comenzaba a hablar y vio un bate cerca del ataúd. Y este gran pelotero, y fue un gran toletero. Yo lo conocí en Nueva York, en Grandes Ligas. Fue tan bueno y tan generoso, tan bondadoso que fue. Un buen padre, un buen hijo, un buen hermano. Y todo el mundo se queda viendo. Eso fue un muchacho que estaba jugando pelota y dejó el bate ahí. Era una viejita que estaba ahí, que había muerto. Así hay pastores. ¡Ay! Fue un gran padre, fue un gran hijo, fue un gran hombre de Dios. Y la gente diciendo: ¿y de quién es que está hablando? Porque ese sí fue un mal padre. Ese sí fue un mal esposo. Ese ni cristiano fue. Y el pastor lo llevó hasta el cielo. ¿Por qué la misericordia de Dios? Oh, cuántos pastores perdieron su reputación por estar llevando suicidas al cielo. No sirven para nada. Esos pastores no sirven para nada. Sígalo si usted quiere, pero no sirven para nada. ¿Escuchó? No sirven para nada. Los pastores que sirven para algo son los que conducen al pueblo de Dios al cielo por medio de la palabra de Cristo. Y que le advierten al pueblo de Dios de los peligros. No que dependen de la santidad absoluta de ellos, sino que dependen de la forma absoluta en que predican la verdad de Dios. El Hijo de Dios vive por principio. Lo que parece no es necesario. Eso lo digo yo, eso no lo dice lo yo. El Hijo de Dios, pues tengo que dar crédito a quien crédito merece, ¿no? Cierro la cita. Hablo yo. El Hijo de Dios vive por principios. Lo que parece no es necesariamente lo que es. Repito. Lo que parece no es necesariamente lo que es. Lo que la Biblia dice de Dios sí que es. Si usted puede estar viendo cosas y no es,
Entonces dice, vi un fantasma. Y a lo mejor son sábanas en la oscuridad que están moviéndose por el aire. Lo que dice el hombre que es, no necesariamente es lo que Dios dice que es. Sí es. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Declarar lo que es. ¿Y cómo usted declara lo que es? La Biblia. Ante eventos dramáticos de los juicios divinos, lo prudente en algunos casos es que el Hijo de Dios guarde silencio como Aarón. Pero muchos llamados hijos de Dios se aventuran a llevar al cielo al que Dios ha visitado con juicio. Es importante que el cristiano no solo lea los periódicos, eso dice Lloyd Jones, y entienda algo de lo que está aconteciendo en el mundo, sino que también comprende el significado de los eventos. ¡Wow! Existen en nuestros tiempos grandes peligros que amenazan a la iglesia. Eso lo dijo él en el siglo pasado. Y a no ser que tenga cuidado, corre peligro, como Israel en el pasado, de entrar en alianzas políticas con el fin de impedir lo que Dios ha ordenado. ¿Usted escuchó? Dios está ordenando. Y hasta el mismo siervo de Dios está dañándole el plan a Dios, intentando dañarle el plan a Dios. Por eso es que usted se ve que en países como Estados Unidos el presidente tiene poco poder. El secretario de Defensa a veces tiene más poder que el presidente. El canciller tiene más poder. Entonces son gente, y entonces ¿para qué lo escogimos el presidente? A menos en guerra, y aún hasta en guerra, el equipo militar que está allá tiene cierto derecho. Por eso entonces la gente se encuentra raro cuando un presidente decide empoderarse y decir la línea que tienen que seguir es la mía. Imaginaos a Dios que traza una pauta y sus pastores, en lugar de seguir el mismo lenguaje de Dios, comienzan a seguir un lenguaje diferente. Dios dice, pero yo pienso, yo creo, a mí me parece. No, manténgase en la Biblia y no entorpezca el programa de Dios, el orden de Dios, el plan de Dios. Y el plan de Dios es llamar al arrepentimiento a través de disciplina, de juicio. Diga, estoy del lado de Dios, aunque no lo entienda. Humillaos delante de Dios, humillaos delante de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Se ha dicho, agarrarnos de lo seguro. Cuando estamos trepando montañas, a veces nos encontramos con piedras sueltas o tierra movediza, y la única forma de seguir adelante es buscando un punto donde podamos afirmar nuestros pies con seguridad. ¿Escuchó? Usted va trepando una montaña. ¿Qué usted busca? ¿Usted afinca el pie dónde? ¿En tierra, en piedras débiles o en roca firme? En roca firme. Cuando usted está subiendo la montaña de la incertidumbre, ¿qué usted atrapa? ¿Las verdades grises que usted no puede entender? ¿O agarra las verdades de la cual usted está cierto? ¿De la cual está seguro? La única forma de avanzar es buscando bases firmes donde apoyarnos. De igual manera, ante problemas espirituales, debemos retornar a los principios absolutos y eternos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ahora? Agárrese de los principios absolutos y eternos. Finalmente, entonces, vindique a Dios, declárelo a Él inocente. Vaya al Génesis, vuelva a Apocalipsis, lea los evangelios, lea Habacuc. ¿No eres tú desde el principio? 1:12 de Habacuc. Él está estableciendo un principio. Está olvidando por un momento el problema inmediato y preguntándose a sí mismo acerca de cosas relacionadas con Dios y de la cual estaba seguro. La primera fue, ¿no eres tú desde el principio? Usted me está siguiendo. Ante estos casos que pueden haber en la humanidad, despréndase y vaya hacia Dios. Diga, el Dios al que le sirvo es un Dios eterno. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Estás seguro? No solo de su eternidad,
no solo de su autoexistencia y su independencia de todo otro factor o persona externa, sino también está seguro de que Él es santo. Él es absolutamente justo y santo y un fuego consumidor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dice Lloyd Jones, al considerar escrituras como estas, de inmediato nos vemos impulsados a decir, el juez de toda la tierra, ¿va a fallar una injusticia? Tal posibilidad es inconcebible. Oró y dijo, Padre mío, si es posible, wow, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En efecto, dijo, no lo entiendo, el Hijo de Dios. Digo, no lo entiendo, pero si así lo has determinado, yo estoy dispuesto. Llevó el problema que no podía comprender a Dios y allí lo dejó. Podemos decir con reverencia que el Señor Jesús, aunque quizás no comprendía por haber sido hecho hombre, sin embargo, siguió hacia adelante, confirmando que la voluntad de Dios es siempre recta y que un Dios santo jamás mandará a hacer algo que esté mal. Vete de aquí con paz en el corazón. Hazlo transferible. Los amigos de Job no emitieron palabras, guardaron silencio. Si tienes que consolar a alguien que ha sido visitado por Dios, tu sola presencia es suficiente. No tienes que decir nada. No vaya a ser que diciendo algo peques contra Dios. Quédate allí, en el cuerpo tuyo. Muestra la bondad de Dios y el amor de Dios. No tenemos que hacer mucho. La gente desde que nos ve declara quiénes somos por lo que hemos predicado y por lo que hemos dicho. El solo hecho de nuestra presencia es suficiente, porque nuestra presencia declara el contenido de nuestra vida, que es el contenido de la palabra de Dios que hemos profesado. Por eso no te empalagues ni empalagues a otro. Mantén tu credibilidad como hijo de Dios. Y tú que estás aquí, ven a Cristo ahora. Entrégate a Él. Mira, te voy a decir algo. No solamente podemos ser encerrados en un lugar de oscuridad, sin salida. Podemos ser encerrados a plena luz del día, en un túnel, quedarnos aplastados. O como acaeció no hace mucho, estando yo en un resort, me llama un diácono de la iglesia, no sabe usted lo que está pasando, no sé nada, una tormenta. Mientras ya había paz en el resort, en Santo Domingo había una tormenta que había inundado la ciudad y se había desplomado. Un desnivel. No pudieron salir, no pudieron escapar. ¿Qué confluencia entre espacio y tiempo? Nos puede pasar a cualquiera. Pero que tu vida esté escondida en Dios. Que Dios sustente tu suerte. Que la buena mano de Dios te proteja. Y qué bueno es saber que si llega de forma inesperada tu partida, todos puedan decir, está con el Señor. Así de sencillo. Está con el Señor. Así que haz tu profesión pública y entrégale tu vida a Él. Padre, gracias por esta hora. Gracias por tus verdades. Gracias porque tú eres fiel. Y gracias porque tú eres inocente. Descansar bajo la cobertura de un Dios inocente es lo mejor que nos ha podido pasar. Que dio a su Hijo unigénito, que traspasó la espada para que nosotros hoy tuviésemos redención y perdón de pecado. Aquí estamos contigo, de tu lado siempre, procurando fidelidad a ti, por Cristo Jesús. Amén.